Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al primer Congreso Académico Hispanoamericano de Protección contra Incendios, desarrollado por ILFIS. Antes que nada, comentaré diciendo que lo que hay en esta presentación básicamente son apuntes de otras presentaciones, de catálogos, de manuales, de estándares principalmente de la NFPA o de la AWWA, eh, fotografías de proyectos que hemos realizado y en general son un montón de información que tienen solamente un carácter didáctico. Los comentarios realizados por mí son a nivel personal, no implican el pensamiento ni de la NFPA, ni de ILFIS, ni mucho menos de la compañía donde estoy laborando. Yo soy ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito de Bogotá, Colombia. Tengo una especialización en economía. Tengo 3 diplomados en redes contra incendio, el último realizado con ILFIS, muy interesante y recomendado. Y mi trayectoria como ingeniero, además de que estuve construyendo o estuve como interventor, ha sido desarrollar líneas nuevas de productos en compañías como Master Builders, como Sika, como Icompisturas y como pisos epóxicos, grouting, reparaciones estructurales, aditivos de concreto, masillas, pisos epóxicos y desde el año 2006 trabajo en Durban, Colombia y mi cargo es gerente de producto de líneas especiales, ya sea para calderas o para protección contra incendio. Durban pertenece a un grupo llamado Aliaxis, que es el grupo más grande a nivel mundial de tubos, accesorios y válvulas plásticas para la construcción, para la industria o para la agricultura. Empezaremos viendo las tuberías no metálicas de sistema contra incendio o también se le dicen tuberías plásticas. Veremos que el plástico es un elemento que se utiliza cada día más en nuestro diario vivir. Lo vemos en los empaques, en las botellas, en los paneles, en la ropa, en los elementos hospitalarios, en la parte de construcción, ¿cierto? En la parte de tuberías. Es un elemento que cada vez se vuelve más importante como un componente en los carros, en los aviones, en la protección del cableado eléctrico y telefónico. Los elementos no metálicos o los elementos plásticos básicamente se definen en dos tipos de resinas termoestables y resinas termoplásticas. Las resinas termoestables son resinas que se calientan, se derriten, se les da una forma y vuelven y se endurecen. Y ya cuando se endurecen ya no vuelven a cambiar de forma. Las resinas termoplásticas son un tipo de resinas que se derriten, se enfrían, se les da forma, se pueden volver otra vez a derretir y se les puede cambiar la forma 4, 5, 6 veces. Este tipo de resinas son resinas de PVC, CPVC, polietileno, polipropileno, polibutileno, que es usualmente utilizado para hacer accesorios, válvulas o tuberías no metálicas. Las ventajas de las tuberías no metálicas todas son de punto de vista económico. En primer lugar, son elementos muy resistentes, son elementos livianos. Si aquí vemos por lo menos una comparación del CPVC para incendios con respecto, con respecto al acero, si vemos un tubo de 1 pulgada de CPVC, está pesando aproximadamente el 15% de lo que pesa un tubo Schedule 40 y aproximadamente un 18% de lo que pesa un tubo Schedule 10 de acero. Esto hace que su transporte, su trasiego durante la obra, la soportaría a utilizar y la carga muerta que va a tener la estructura al final va a ser mucho menor que una tubería metálica. Otras grandes ventajas de las tuberías no metálicas son su larga vida de servicio, su gran durabilidad. Son tubos que de acuerdo a la Fundación de Investigación de la AWWA pueden durar más de 100 años en servicio y de acuerdo a algunos laboratorios europeos le van
más de 170 años de vida útil. Esta información es extraída del Handbook del PVC del 2013. Por ejemplo, en Francia se han probado tuberías enterradas después de 70 años de uso y se hacen las pruebas actuales y los tubos han tenido un excelente desempeño. Otra gran ventaja de las tuberías no metálicas es su resistencia a la corrosión. Un tubo plástico es inmune a casi todo tipo de corrosiones experimentadas en los sistemas de tuberías enterradas o tuberías aéreas. No tiene corrosión interna, no tiene corrosión externa, no tiene corrosión galvánica. Un tubo no metálico es un tubo que es completamente dieléctrico, no es conductor de electricidad. O sea, no se le forma una corriente eléctrica por los sólidos en suspensión que hay en los fluidos o por el tipo de soportería que utilizamos en las tuberías aéreas. De esto se desprende que este tipo de tuberías no requieran pintarse. O sea, la pintura se hace para detener un poco el proceso normal de corrosión de una tubería plástica, de una tubería metálica. Por eso es un ahorro que se hace, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de uso que tengamos, podemos tener una protección de una tubería metálica con un anticorrosivo y dos capas de esmalte acrílico. Y si estamos en un medio costero o en un ambiente agresivo, nos tocaría utilizar un sistema rotativo o un sistema de un sandblasting cercano al blanco metal, un primer epóxico, una capa intermedia epóxica y un acabado de poliuretano si la tubería o el tanque está al exterior. Y si yo pinto hoy, me toca volver a pintar en 3 o 4 años. Todos estos costos o estos elementos se van a disminuir o se van a eliminar con las tuberías no metálicas o con las tuberías plásticas. Otra gran ventaja es que el tubo plástico de por sí es liso. Eso permite que el agua tenga menos pérdidas, ¿cierto? Cuando va dentro de una tubería plástica comparada con una tubería de acero o una tubería de hierro dúctil. Si vemos este cuadro de la NFPA 13, la tubería plástica tiene un factor de C de Heisen-Williams de 150 y se mantiene hoy en 5 años, en 15, en 20 años. Las tuberías metálicas, por el contrario, a la medida que aumentan la vida de servicio, comienzan a tener un factor de Heisen-Williams mucho menor y comienzan a tener mayores pérdidas hidráulicas. Inicialmente arrancamos en 120 con una tubería de acero negro, pero la vuelta de 4, 5, 8 años puede llegar a 90, puede llegar a 100, puede llegar a 80, aumentando las pérdidas hidráulicas. Otra gran ventaja de las tuberías plásticas es que es reciclable. En el proceso de fabricación, destrucción de tubos plásticos, parte de la tubería se pierde y esa parte que no está cumpliendo las pruebas dimensionales se recogen, se rompen, ¿cierto? Se pulverizan, nosotros lo decimos scrap, y con eso volvemos a hacer otro tipo de tuberías plásticas. Adicionalmente, cuando la tubería ha tenido su uso, se puede recoger, se puede picar y hay compañías encargadas de hacer madera plástica para hacer tapas de alcantarillado, para hacer muebles en los parques, para hacer postes, para hacer cercas. O sea, tenemos que el reuso de la tubería es en todo momento. El problema de los plásticos no es en sí el plástico. El problema del plástico es que estamos botando materia prima a la calle que después va a los ríos, después va a los mares y comienzan a hacer procesos de contaminación muy grandes. En las tuberías no metálicas para protección contra incendio básicamente tenemos 3 grupos. Las tuberías que van sobre placa, las tuberías que van enterradas y las tuberías en la parte eléctrica. Generalmente las tuberías que van sobre placa se guían por la NFPA 13, la NFPA 24, las tuberías que van enterradas también por la NFPA 13, la NFPA 24, y las tuberías eléctricas recurrimos a la NFPA 20 de bombas, la NFPA 70, el código eléctrico, o la NFPA 72 de alarmas y de detección. Si nosotros vemos este cuadro donde se
se ve cómo se trabaja la parte de protección contra incendio, vemos que una primera parte es la parte de prevención. O sea, la idea es mirar elementos para prevenir que un incendio se vaya a formar y para eso tenemos control de acabados, prevención preventiva o revisión de las instalaciones eléctricas, que es donde generalmente ocurren o comienzan los incendios, y entrenamiento y divulgación al personal de emergencias o el personal que se encarga en caso de alguna eventualidad. En el caso de que se genere un incendio, lo podemos manejar de dos maneras. Uno es desde el punto de vista de seguridad humana, la parte de evacuación, señalización, alarma, ¿cierto? Y por otro lado, podemos verlo desde la parte, desde el punto de vista de protección de la propiedad y continuidad del negocio. Eso se puede manejar de dos maneras. Protección pasiva, que son confinamiento de escaleras, aberturas verticales, confinamiento de espacios no combustibles, cuartos seguros en caso de que el personal que se encuentre dentro de la edificación por edad, por salud o si es una cárcel no se pueda desplazar de un lado a otro, entonces se quedan en sitios especiales mientras llegan los bomberos o mientras pasa el incendio. Por el lado de la protección activa tenemos los stand-by, tenemos los sistemas automáticos de extinción, los sistemas de manejo de humos, las brigadas contra incendio, ayuda del cuerpo de bomberos y por último tenemos los sistemas IPM, inspección, mantenimiento y puesta en marcha de los sistemas de protección contra incendio. Como se pueden dar cuenta, solamente en esta parte pequeña es donde encontramos la parte de tuberías. Todo lo demás lo manejan otra serie de especialidades profesionales como arquitectos, ingenieros hidrosanitarios, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, psicólogos, abogados. Como podemos ver, la parte de protección contra incendio, y eso se puede palpar en este Congreso de Protección contra Incendio de ILFIS, es multidisciplinario. En la parte de tuberías sobre placa, si nos vamos a la NFPA 13, existen diferentes tipos de tuberías. En los sistemas no plásticos solamente se habla del CPVC bajo la norma ACTMF 442 y esas tuberías de CPVC deben estar específicamente listadas para el uso en protección contra incendio. Pero si nosotros vamos a otras normas NFPA, como la NFPA 13R, la NFPA 13D, vemos nosotros que además del CPVC también se mencionan los sistemas de polipropileno, los sistemas de PEX, polietileno reticulado, o las tuberías de polibutileno. Entonces, mientras estos sistemas, incluido el CPVC, estén listados para sistemas de protección contra incendio, se debe permitir su uso en la protección de una vivienda o de una construcción. Las principales normas que nosotros utilizamos para la protección contra incendio generalmente son de origen de la NFPA. La norma madre es la NFPA 13 de sistemas de rociadores. Después tenemos la NFPA 13R, que son residencias hasta 4 pisos. Una residencia es donde una persona puede dormir, un hotel, un motel, un club, además de vivienda, o sea, donde una persona pueda dormir, ¿cierto? La NFPA 13D para casas bifamiliares, para casas móviles, para casas prefabricadas, y también tenemos la NFPA 90A, donde se habla del retorno de aire acondicionado, donde se pueden colocar tuberías no plásticas. Si yo coloco una tubería metálica en el retorno de aire acondicionado, en el caso de un conato de incendio se forma una corriente de aire que va saliendo, eso me genera fricción y esa fricción me puede generar una chispa que me pueda acarrear un incendio en otro punto diferente al original. Tenemos diferentes tipos de listados, los más conocidos son UL, y las aprobaciones Factory Mutual, pero también tenemos de otra serie de laboratorios, en este caso el LPCB, Loss Prevention Certificate Board, que es del Reino Unido, pero cualquier laboratorio que para la autoridad competente sea de confianza o sea razonablemente confiable, entonces se pueden aceptar.
Las tuberías de CPVC también tienen el estándar 61 de la NSF. La NSF estándar 61 es una norma que se exige en Norteamérica para toda tubería que conduce agua potable o agua de consumo. En el caso de la NFPA 13, el sistema de tubería de los rociadores es independiente al sistema de tubería de agua potable. Pero en la NFPA 13R y en la NFPA 13D se pueden combinar o puede ser el mismo sistema de protección contra incendio que sea de suministro de agua. Por eso las tuberías de CPVC tienen el estándar 61 de la NSF. Veremos aquí el comportamiento del fuego de dos principales materiales utilizados para hacer tubería. Aquí vamos a ver unos fenómenos diferentes. Esta prueba no es normalizada, significa que no hay una norma CTM o una norma W que la esté respaldando. Sencillamente yo coloco un tubo de CPVC encima de un quemador y me pongo a ver cómo funciona o cómo se desempeña el tubo. Hay que ver que todo elemento que se esté quemando me está generando humo, me está generando calor y me está generando crecimiento del incendio. Si nosotros vemos, aquí vamos acabando, se va acabando, el mechero se va apagando. Esta prueba es una prueba muy severa, o sea, lo que es elementos, pruebas destructivas con fuego, es lo más delicado que se ve para los tubos plásticos. Pero si nos vemos nosotros, el fuego se termina y el tubo no se sigue quemando. Esto es un tubo incombustible. Por otro lado, aquí vamos a ver el mismo ejercicio con una tubería de polipropileno. El polipropileno, el polibutileno, el polietileno son oleofinas. Son elementos que al estar en contacto con el fuego, el proceso de quemado se sigue generando, se sigue desarrollando. Repito, en la medida que un elemento se queme, me forma más humo, como verán en algunos apartes o presentaciones que se hagan en este congreso. El humo tiene varios problemas. El primer problema es que no permite que las personas encuentren las vías de evacuación o que los bomberos lleguen a hacer rescate. Pero el problema más importante del humo es que el humo se roba el oxígeno del ambiente. Entonces primero genera monóxido de carbono, después genera dióxido de carbono y las personas, así sea un elemento que sea químico, que sea venenoso para la salud, las personas en los incendios mueren quemadas. Aquí vemos que se forma un fenómeno también adicional, es que se forman gotas ardientes. Si yo tengo una tubería por un cielo raso y comienza a quemarse, el incendio se me pasa del cielo raso al piso, si es un piso de madera o un piso de tapete. Si se me está quemando un ducto en un piso 10, el incendio se me pasa al parqueadero. Y como ven ustedes, ya el mechero ya dejó de tener fuego, pero el incendio sigue su progreso, sigue su desarrollo hasta que la tubería se consuma totalmente. Polipropileno, polietileno pueden tener retardante la llama, pero como su nombre lo indica, eso sencillamente retarda más este proceso, pero al final los tubos se van a quemar igual. Para sacar las pruebas, en el caso del CPVC, para tener la certificación UL o FM, el tubo se quema a 850 grados centígrados durante 10 minutos y como vemos acá, el tubo por fuera se me carboniza, pero por dentro el tubo sigue intacto. Entonces el tubo sigue llevando agua a los sistemas de rociadores, aunque por fuera. Si yo soy propietario, si yo soy bombero, si yo soy aseguradora, no me importa si el tubo se me pone verde, si me pone negro, si me pone azul, lo que me importa es que el tubo siga llevando agua a donde se requiere. Aquí a la izquierda vemos que se le hacen pruebas a 1200 grados centígrados. Los ingenieros civiles que amamos el concreto sabemos que el cemento, el clinker, comienza a fabricarse a los 1200 grados centígrados.
Estos tubos de CPVC son para incendios de corta duración. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque para que un elemento en el ambiente se queme, debe tener un porcentaje máximo de oxígeno que requiere un máximo porcentaje de oxígeno. Si nosotros vemos en el ambiente tenemos un 21% de oxígeno. Y elementos como la madera, el algodón, el ABS, polietileno, polietileno, solamente requieren un 17, un 18, un 20% de oxígeno para incendiarse, para que el incendio continúe. En cambio, el PVC rígido requiere un 45% y el CPVC requiere un 60% para que el fuego se mantenga. En este caso, yo puedo hacer que el fuego se mantenga en un tubo de CPVC, pero solo puedo hacer en condiciones de laboratorio donde pueda lograr un 60% de oxígeno en la atmósfera. De resto, el tubo se autoextinguirá. No pasa lo mismo en los otros elementos que con el oxígeno del ambiente su incendio seguirá desarrollándose. Cumplen determinadas normas de seguridad, por lo menos la ULS 102.2M, donde la propagación de llama es de 10, el desarrollo de humo es 25. Esto hace que esta serie de tuberías puedan utilizarse en los elementos de conducción de aire, en las construcciones. La combustión por UL94 es B-0, es la mínima. El punto de ignición 492 grados centígrados. Esto hace porque el tubo es autoextinguible, nunca se incendia, nunca genera problemas ni agrava los problemas de un incendio. Las tuberías de CPVC generalmente o siempre van para sistemas húmedos, no se permiten para sistemas secos. Más adelante veremos para cuándo se pueden utilizar. Y por NFPA 13 solamente se permiten para riesgo leve en cualquier área o riesgo ordinario hasta 37 metros cuadrados. Para sistemas de rociadores puede ir embebida en concreto. En el sistema de embebida en concreto no requiere protección adicional, solamente que cuando se esté colocando en la placa de concreto previo al vaciado de concreto no haya elementos filosos o cortantes, que el instalador de concreto no vaya a romper la tubería o a dañarla y no haya algún elemento. Y si el concreto se hace con gravilla de peña, pues se le hace una camita para aislar la gravilla con filos de la tubería. Si yo utilizo un tubo de acero, me toca completamente protegerlo con un polietileno, con un plástico, para que no tenga contacto ni con el concreto, ni tenga contacto con los sistemas de resistencia estructural. También se puede utilizar en sistemas enterrados. Obviamente que el uso de sistemas enterrados es limitado porque generalmente los sistemas enterrados la tubería mínima arranca en 4 pulgadas. Tiene otro tipo de utilización como en los sistemas de detección temprana, sistemas Vestas o sistemas de tuberías secas hasta 15 libras por pulgada cuadrada. Entonces sí se puede utilizar en sistemas de tuberías secas, pero con la limitante que la presión sea igual o menor a 15 libras por pulgadas cuadradas. La forma de instalación es muy sencilla, la más común o la más general es el sistema cementado o sistema soldado o cementado químico o en frío. No requiere calor, no requiere electricidad, no requiere ningunos equipos especiales, sencillamente se requiere un brochín, una soldadura especial o cemento solvente especial con un brochín, un taparrosca, ¿cierto? Y utilizar medidas mínimas de precaución como guantes, como gafas de seguridad y en caso de un lugar cerrado, un extractor de humo. De resto no requiere ningún elemento. Hay otros sistemas que es el sistema roscado. El sistema roscado personalmente no me gusta porque la rosca generalmente es donde se comienzan los procesos de fugas y deterioro de las tuberías, entonces no se recomienda. Hay adaptador macho, adaptador hembra. La NFPA 13 permite roscas solamente hasta 2 pulgadas y por eso pues son elementos que se pueden utilizar pero con estas limitantes.
Otro sistema que se puede utilizar es el sistema bridado o el sistema planchado. Hay que tener presente que cuando yo utilizo una brida, y sobre todo si utilizo una brida plástica, tiene un proceso de apriete. Yo aprieto en un extremo, en un punto, después el extremo, después el extremo, después el extremo. En los manuales de instalación está la secuencia. Si yo quiero cometer error, yo voy apretando de acuerdo a las manecillas del reloj. O sea, uno tiene que aprieto acá y aprieto el opuesto. Adicionalmente, y en nuestro medio no se ve, no sé en otros países, pero en el medio mío no se utilizan, pero cuando yo utilizo una brida, yo debo utilizar un sistema, un torquímetro, para mirar el torque o la fuerza por distancia que yo estoy requiriendo. Y por último, el otro sistema más utilizado es el sistema ranurado. Entonces, para el sistema ranurado, yo puedo utilizar o ranurado por deformación o ranurado por corte o desbastamiento. Los amigos de Big Taulic recomiendan en los sistemas plásticos el ranurado por corte y ellos venden la máquina de corte y los acoples de ranurado, tanto de plástico a acero como de plástico a plástico o de acero a acero. Nosotros generalmente utilizamos los acoples de acero a acero y hacemos, si se hace un buen proceso de ranurado por deformación, nosotros lo estamos avalando y lo estamos utilizando. La instalación de los sistemas de rociadores contra incendios BlazeMaster puede ser rápida, fácil y segura cuando se siguen las técnicas apropiadas y se utilizan las herramientas adecuadas. Lea siempre las instrucciones de instalación del fabricante antes de comenzar. Además de seguir los protocolos de seguridad vigentes del lugar de trabajo, procure utilizar protección para los ojos y guantes durante la instalación de los sistemas de rociadores contra incendios BlazeMaster. Los cortes se pueden ejecutar utilizando cortadores de trinquete, de tipo rueda para cortar tubería de plástico, sierra eléctrica o una sierra de dientes finos. Asegúrese de cortar la tubería a un ángulo recto. Los cortes en ángulo recto maximizan el área de la superficie que posteriormente se va a soldar con cemento solvente. Inspeccione la tubería antes y después del corte para asegurarse de que no haya grietas o daños visibles. Si hay daños, mida 2 pulgadas desde el extremo de la grieta y vuelva a cortar la tubería. Después de haber cortado la tubería, deberá desbarbar y biselar el borde. Un borde biselado ayuda a evitar que el cemento solvente sea empujado hacia abajo en la conexión al momento de insertar. Bisele el borde con una herramienta para biselar. Asegúrese de girar la herramienta en una dirección. Después de hacerlo, utilice un paño limpio y seco para eliminar cualquier residuo suelto y humedad en la tubería. A continuación, obtenga los accesorios y conexiones que desea utilizar y elimine también cualquier residuo o humedad en ellos. La humedad puede prolongar los tiempos de curado y los residuos pueden debilitar las conexiones soldadas con cementos solventes. Antes de aplicar el cemento solvente, haga una prueba. Inserte el tubo en la conexión y procure que haya entre 1/3 y 2/3 de distancia dentro del accesorio y que quede ajustado. Si está flojo o el tubo no encaja en la conexión, busque deformaciones o residuos que podrían estar causando un problema. Si es necesario, utilice un accesorio o tubería diferente para completar el proceso. Ahora ya está listo para soldar la conexión con cemento solvente. Asegúrese de utilizar un aplicador de tamaño adecuado en este proceso. Para tubería de 1,91 centímetros y 2,54 centímetros, 3/4 de pulgada y 1 pulgada, utilice un aplicador de 1,27 centímetros, media pulgada. Para tubería de 3,18 centímetros a 7,62 centímetros, 1,25 de pulgada a 3 pulgadas, utilice un aplicador de 1,91 centímetros, 3/4 de pulgada. Compruebe la fecha de caducidad en su lata de cemento solvente antes de aplicarlo a las tuberías o accesorios. Se recomienda que descarte cualquier cemento solvente no utilizado antes de los 2 años de esta fecha. Para la soldadura, primero aplique una capa gruesa y uniforme de cemento solvente alrededor del borde exterior de la tubería. Sin sumergir el aplicador de nuevo en la lata, aplique una capa uniforme a la superficie interior del accesorio. Si está utilizando tubería más grande de 2,54 centímetros, 1 pulgada, tendrá que aplicar una segunda capa a la tubería antes de insertarla. Si el cemento solvente se seca en la tubería o accesorio antes de poder unirlos, no vuelva a aplicar solvente. Usted tendrá que cortar una nueva pieza de tubería o utilizar un accesorio nuevo. Al insertarlo, gire el tubo 1/4 de vuelta a medida que entra en el accesorio.
Esto asegurará una distribución uniforme del cemento a medida que se inserta en la unión. Empuje el tubo hasta el fondo para asegurarse de que la tubería llegue hasta el borde final del accesorio. Sujete la unión durante aproximadamente 30 segundos para permitir que frague la soldadura de cemento. Limpie todo exceso de cemento de la superficie de la tubería. Un cordón continuo de cemento solvente debe permanecer en el accesorio. Cuando todas las uniones necesarias estén terminadas, incluidos los adaptadores de los rociadores, permita 30 minutos de tiempo de curado antes de colocar las cabezas de los aspersores para asegurarse de que las cabezas no tengan cemento que pudiera obstruir el flujo del agua. Es importante recordar que los tiempos de curado pueden variar en función de una serie de condiciones, como la temperatura, la humedad y el tamaño de la tubería. Consulte las tablas disponibles en los manuales de instalación del fabricante. Ahora repasemos rápidamente el proceso de nuevo. Primero, mida y corte el tubo a la longitud deseada con una herramienta o sierra aprobada. Asegúrese de que el tubo se corte a un ángulo recto para garantizar una correcta unión. Utilice una herramienta de desbarbado apropiada para biselar el borde exterior de la tubería. Asegúrese de eliminar los residuos y la humedad antes de continuar. Aplique una capa uniforme de cemento a la tubería primero. Procure un contacto consistente y gire el aplicador varias veces según sea necesario. Después, repita el proceso en el interior del accesorio. Si el tubo es más grande de 2,54 centímetros, 1 pulgada, vuelva a aplicar una segunda capa de solvente a la tubería. A continuación, inserte el tubo en el accesorio mientras lo gira un cuarto de vuelta, o aproximadamente 90 grados. Sujete en posición durante 30 segundos para permitir que frague la unión. Elimine el exceso de cemento del exterior de la tubería. Después de 30 minutos, puede instalar los rociadores para el sistema. La instalación es simple, fácil y segura. Los sistemas de rociadores contra incendios BlazeMaster son la primera elección de los contratistas en todo el mundo. Como una aclaración, la marca BlazeMaster de tuberías de CPVC para redes contra incendio, la marca Flogar Gold de tuberías de CPVC para vivienda comercial y la marca Corsan, tubería industrial, son marcas registradas por Lubrisol. Lubrisol es la dueña de la patente, antes se llamaba Novión y antes esa parte se llamaba BF Goodrich. BF Goodrich inventó hacer tuberías de PVC en el año 26-27 y pues de todas maneras hay varios fabricantes de BlazeMaster. En el caso nuestro lo fabricamos Durman, lo fabricamos como IPES del grupo Aliaxis, pero también lo fabrica Viking, lo fabrica George Fisher, lo fabrica Tyco y otra serie de empresas de Estados Unidos que tienen convenio con Lubrisol. Pero las marcas BlazeMaster, Flogar Gold, Corsan no son marcas nuestras, son marcas de Lubrisol. ¿Y qué ventaja tienen las tuberías plásticas? Aquí vemos un ejemplo latente. Esta fue la primera obra grande que se hizo con BlazeMaster. Este es el Hotel Fontainebleau en la Florida, al pie del mar. Se construyó en 1954 y al poco tiempo comenzaron a tener problemas de corrosión en las tuberías metálicas. En el año 84 se cambió la tubería metálica que se podía cambiar por CPVC BlazeMaster de Lubrisol y hasta el momento no ha tenido problemas. Entonces la gran ventaja de un sistema plásticos es la durabilidad. Pasamos ahora a los sistemas de tuberías no metálicas enterradas. Se llaman tuberías soterradas o tuberías subterráneas. Personalmente me gusta más el término de tubería enterrada, aunque tubería subterránea comenzó en la traducción que se hizo de la NFPA 13 en el año 2016. Yo tengo un túnel, el túnel es enterrado, es subterráneo, y si al túnel le coloco una tubería, esa tubería dentro del túnel no se acepta como una tubería enterrada, sino como una tubería sobre placa o descolgada. Una tubería enterrada es la que está rodeada de algún elemento aislante por debajo, al lado, en la parte superior. En muchos casos es gravilla, en muchos casos es recebo o arena o algún elemento que la deje completamente aislada del sistema exterior. Es una tubería enterrada. Las principales tuberías que se utilizan enterradas de acuerdo a la NFPA 13, capítulo 6, tuberías de hierro dúctil, tuberías de concreto, tuberías de plástico, latón, cobre, acero inoxidable.
El acero como tal está proscrito para ser enterrado, solamente se permite en un uso muy limitado entre la siamesa y la base de la montante, ¿cierto? Y que está interna y externamente galvanizado y externamente con un lining o un recubrimiento epóxico que lo proteja de corrosión. Pero las tuberías de acero no se permiten enterradas por su problema de corrosión. En la parte de plástico, la NFPA solamente habla de tres tipos de plásticos. PVC, que se haga bajo norma AWWAC 900 de 4 a 60 pulgadas. PVC, que se haga bajo la norma C909 para el PVC biaxial o molecularmente orientado de 4 a 24 pulgadas. Y polietileno, que se haga bajo norma C906 de 4 a 63 pulgadas. Hasta el año 2016, la C900 era de 4 a 12 pulgadas y había otra norma, la agua C905, de 14 a 48 pulgadas. Pero la actualización que hizo la AWWA en el 2016 subió hasta 60 pulgadas, o sea, la norma agua C905 pues quedó metida dentro de la de C900. Los sistemas enterrados básicamente pues se utilizan cuando es el PVC, van con sistemas cementados, o perdón, van con sistemas de unión hidráulica o unión Poisson, ¿cierto? Y los sistemas de polietileno van por electrofusión o termofusión. ¿Qué diferencia hay entre el PVC y el CPVC? Generalmente, si nosotros vemos su cadena molecular, ambos tienen un centro en carbono y en el caso del polietileno, sus derivaciones van en hidrógeno, con moléculas de hidrógeno. En el caso del PVC, vemos que parte de esas moléculas de hidrógeno son reemplazadas por átomos o moléculas de cloro. En el caso del CPVC, este reemplazo de hidrógeno se hace mucho más fuerte, o sea, hay más moléculas de cloro, ¿cierto? Estas son básicamente sus diferencias. Una es que es solamente hidrógeno y cloro, y en el caso del PVC, hidrógeno, cloro y carbono. Brevemente, la historia del PVC. En 1926, la BF Goodrich cogió el CPVC, que no servía para nada, y un científico, Waldo Simon, inventó hacer tubos con la resina de PVC. Desde los años 30 habían fábricas de tuberías de PVC en Europa. El PVC nació en Europa. Hasta el año 1952, comenzó la primera instalación de tuberías de PVC en Norteamérica. En los 60 comenzó a tener las certificaciones de la NSF porque se utilizaba para transporte de agua potable y comenzaron a ver las primeras normas ACTM de 1785 para el PVC Schedule 80 o ACTM de 2241 para el PVC RD. En los 70 están las primeras normas de agua, la norma C900. En los 80 se desarrollaron normas ACTM, se desarrolló la norma agua C905 para tubos de 14 a 48 pulgadas, en este caso llegaba hasta 36 pulgadas. En los 90 se salió la norma agua C605 para instalación, y en el año 2016, comentó anteriormente, la norma agua C900 pasó de 4 a 60 pulgadas, quedando eliminada la norma agua C905. Como podemos ver, el PVC es un invento europeo que nació en Europa. En cambio, el polietileno comenzó un poco más tarde, comenzó en los 60. Inicialmente se utilizaba para transporte de gas y de petróleo, o sea, era una tubería industrial. En los 70 comenzó la primera norma para distribución de agua. En los 80 su desarrollo normativo para grandes diámetros. En los 90 sale la primera norma agua, la C906, y solamente iba hasta 63 pulgadas. En los 200 subió a 60, en el año 2000 subió hasta 65 pulgadas. Y actualmente el polietileno en Estados Unidos, y a esto me refiero, se utiliza principalmente para las que son reparaciones sin zanja,
O sea, en la parte de incendios, en Norteamérica, en México, en Colombia, el PVC es el rey. Aquí vemos que hay instalaciones de polietileno en la parte de incendios, pero aquí el PVC es el rey, el que más instala. Y en Estados Unidos su uso principal del polietileno es para la parte de reparación sin zanja. En Estados Unidos las tuberías C900 son las popularmente utilizadas tanto en la parte de acueductos como en la parte de protección contra incendio en sistemas enterrados. Aquí vemos las diferencias básicamente entre los diferentes componentes. Tenemos la clasificación de celda. En el caso del PVC o CPVC, ACTMD 1784. En el caso del polietileno, ACTMD 3350. Esta clasificación de celda me dice, en el caso del PVC, su flexibilidad, su resistencia al impacto, su resistencia a la temperatura, su módulo de elasticidad. Le dan ciertas características. Y como característica importante entre el PVC y el polietileno es su capacidad de expansión. Vemos que el coeficiente de expansión lineal del polietileno es mucho más grande que en el caso del PVC. Una característica importante es que para que el PVC logre tener la misma presión de trabajo o la misma resistencia a la presión de un tubo de PVC, requiere ser más grueso. Entonces, nosotros, si estamos en la parte de diseño donde queremos ver el caudal o la velocidad que va a llevar un fluido, nos guiamos por el área interna, el diámetro interno. Por ejemplo, un tubo de 6 pulgadas en PVC tiene 29.51 pulgadas cuadradas de área interna. El mismo tubo en polietileno tiene 20.84. Entonces, generalmente nos pasa que comparan un tubo en 6 pulgadas de PVC con un tubo de 6 pulgadas en polietileno, y si vamos a ser justos deberíamos confrontar o comparar un tubo de 6 pulgadas en PVC con uno de 8 pulgadas de polietileno, donde tenemos un área más parecida a un tubo de 4 pulgadas. Si yo tengo que pasar de un tubo a 6 pulgadas, a 8 pulgadas, también tengo que cambiar accesorios, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos ver la competencia entre uno y otro, tenemos que tener que para el polietileno, tenemos que tener un diámetro más grande. ¿Y esto por qué? Porque el PVC tiene más o menos un 2.5 veces menos espesor que una tubería de polietileno para cumplir o suplir las exigencias de presión que se requieren en el diseño. Aquí vemos si nosotros vemos un tubo de polietileno, el espesor es mucho más grueso que un tubo de PVC, y aquí lo que nos importa a nosotros es el diámetro interno o el área interna donde va el fluido. Si vamos a ver las consideraciones de diseño, ya sea para definir qué tipo de tubería utilizar, vemos cuál es la presión máxima del sistema, vemos a ver cuál es la presión, los cambios repentinos de presiones por prender o apagar la bomba, la profundidad a la que tubería va a ser instalada, qué tipo de suelo es, si es un suelo con arena, si es un suelo con grava, si es un suelo con elementos que me puedan afectar la tubería o que no sean con una capacidad portante buena. Si tenemos problemas de corrosión, ya sea por el suelo o el ambiente que me pueda afectar la tubería, y vemos a ver la tubería si va a ser afectada por cargas externas, si está debajo de una autopista, si está cerca de un tanque de concreto, si está al pie de una cimentación de una estructura que me pueda afectar la tubería. Ya cuando vamos en la parte de tubería en sí, vemos las dimensiones, vemos que las dimensiones pueden ser en pulgadas, pueden ser en milímetros, y lo que a mí me interesa en la parte de diseño es su diámetro interno, ¿cierto? Vemos que hay fenómenos de crecimiento lento de fisuras, que esto generalmente son fisuras que con el tiempo comienzan a generarse dependiendo del tipo de fluido. Si el agua lleva cloro, eventualmente van a afectar dramáticamente los tubos de polietileno o polipropileno. Vemos la presión de trabajo, el factor de seguridad, factor de diseño, las sobrepresiones, los límites de deflexión de las tuberías,
la facilidad, dificultad, riesgo para su ensamblaje o su instalación y todo el tiempo que me genera hacer este proceso, expansión o contracción. Yo comentaba que el polietileno se contrae y se expande mucho más que el PVC. Precisamente por esa razón, las tuberías enterradas de PVC van con un sistema campana espigo con lubricante, donde el tubo, entre tubo y tubo, el tubo se está moviendo 2 o 3 centímetros para mirar los cambios del nivel freático que hacen que el terreno se me expanda o me contrae. En el caso del polietileno no se requiere eso, pero también vemos que si hay mucha expansión o mucha contracción, eso puede hacer que se me desprenda la tubería de las válvulas de control o de los accesorios. Y miramos la desempeño, resistencia sísmica, permeabilidad, oxidación, flotabilidad y por último miramos la vida de servicio y el mantenimiento que tenemos que hacer mientras la tubería está en uso. En la parte de los tubos de PVC C900 se hacen bajo norma de la American Water Works Association C900. Esa es la norma de los tubos de PVC de la AWWA. La tenemos desde 4 hasta 60 pulgadas. El diámetro externo es un diámetro de tubería de hierro dúctil, o sea, es un poco más grande que un tubo de acero. Largo es de 5,80, 6 metros, 6,10. Color azul, pero el color no implica nada. Yo conozco y nosotros tenemos C900 de color blanco que exclusivamente se utilizan para acueducto. Las tuberías vienen en diferentes clases o de presión o RDS o SDR, relación dimensional estándar, que en inglés es SDR, Standard Dimension Ratio, pero la AWWA coloca el DR Dimension Ratio y generalmente los DRs más utilizados en C900 son DR18 para 235 PSI máximo o DR14 para 305 PSI y no hidráulica Pusson con gasket o con empaque, y aunque ya no se exige por la NFPA 13 ni por la NFPA 24, generalmente el tubo que se trae de Norteamérica o el tubo que nosotros fabricamos viene con UL y viene con FM para sistemas enterrados contra incendio. Los accesorios de PVC se pueden tener para las tuberías de dos maneras, o accesorios de PVC bajo la norma agua C907, vienen hasta 12 pulgadas, de color azul, y solamente existen en DR18 para 235 PSI. La unión es unión Pusson y unión hidráulica, y obligatoriamente, como no están referenciados en las tablas del capítulo 6 de la NFPA 13 o el capítulo 10 de la NFPA 24, vienen certificados para incendio, y en este caso se consiguen UL o FM para sistemas enterrados. También tenemos accesorios de hierro dúctil. Los accesorios de hierro dúctil se pueden hacer bajo norma agua C110 o agua C153. Se pueden conseguir desde 2 hasta 64 pulgadas. Generalmente vienen de color negro con una pintura epóxica para demorar el proceso corrosivo en los accesorios de hierro dúctil. Y los tenemos nosotros a 350 PSI, pero en el mercado, vuelvo y me refiero a Victaulic, puede tener accesorios enterrados hasta 500 PSI. La unión es unión Mechanical Joint o MJ o unión acerrojada, significa que van con tornillos. ¿Y esto por qué? Porque uno puede ver en los accesorios de hierro dúctil uniones planchadas, uniones MJ, uniones planchadas o bridadas o uniones Pusson o extremo liso. Las más usualmente utilizadas en sistemas enterrados son las uniones MJ, Mechanical Joint, o uniones acerrojadas que van con tornillos y con tuercas. Y aunque ya no es requerimiento por UL, por NFPA 13 o NFPA 24, las tuberías se ofertan UL y FM para sistemas enterrados contra incendio. El proceso de instalación de las tuberías de PVC es muy similar o es idéntico a las tuberías para acueducto. Se hace un corte de 90 grados. Generalmente el tubo sale de fábrica con un bisel, pero si el bisel no lo tiene o me toca cortar parte del tubo, me toca hacer un bisel, ¿cierto? Su colocación en zanja, utiliza lubricante para evitar dañar el empaque.
la profundidad, el tipo de atraque, el uso o no uso de restrictores de movimiento, el tipo de relleno, su compactación, ¿cierto? Todo eso va en las especificaciones que debe darle al residente de obra o al constructor o al instalador el diseñador de redes contra incendio. Se hace una prueba mínima de 200 psi por 2 horas, pero si yo tengo una red que tiene una presión de trabajo de 230 psi, me toca hacer 230 más 50 psi, o sea, hacer la prueba a 280 psi. Y si yo quiero información sobre instalación, me remito a la agua C605 o a la NFPA 24 o a la NFPA 13 capítulo 6. Los tubos de PVC están diseñados para que parte del empuje del agua, parte lo asuma la tubería y otra parte lo asuma el terreno. Por eso cuando yo voy a hacer las pruebas hidráulicas, yo debo compactar y tapar todos los puntos de la tubería a excepción de las uniones donde se pueden presentar fugas. Entonces, si yo hago una prueba hidráulica, yo no puedo hacer con el tubo descubierto, sino el tubo en gran parte debe estar ya con su proceso de compactación y solamente debo dejar expuesto los elementos, las uniones donde se puedan generar fugas, ¿cierto? Si aquí vemos nosotros que las presiones que se generan son grandes, las fuerzas de empuje, por decir algo, un tubo de 8 pulgadas a 150 psi, yo puedo tener una presión de 9.649 libras. Sabemos que son fuerzas importantes. Para la parte de instalación, la norma me dice que todo sitio donde haya accesorios o llego a un hidrante o llego a una válvula de control, me toca restringir el movimiento para que esas fuerzas de empuje no me vayan a zafar el tubo del accesorio. Yo lo puedo hacer con atraques de concreto o con restrictores mecánicos generalmente. El atraque debe ser un atraque diseñado y de ingeniería, pero a veces encontramos este tipo de instalaciones donde el atraque no tiene fundamento. Y hay que ver que el atraque depende mucho, o la forma del atraque, del tipo de accesorio o del tipo de terreno. Por eso en el mercado cada día el instalador pide el uso de restrictores de movimiento. El restrictor de movimiento se colocan como unas tirantas donde me fija el tubo al accesorio y aunque permiten un movimiento muy pequeño, evita que por las fuerzas de empuje el tubo se me vaya a zafar o desembonar del accesorio. En este caso tenemos el restrictor 1200 que va de tubo de PVC, accesorio de PVC. El restrictor 4000, tubo de PVC C900, accesorio de hierro dúctil. Este es un accesorio MJ, Mechanical John o acerrojado. O tubo de PVC a tubo de PVC, que este es el restrictor 1100. En el mercado también se están viendo unos empaques restrictores. Estos empaques restrictores, aparentemente, de acuerdo a como dicen, ¿cierto?, pueden en muchos casos eliminar el uso de estos restrictores para la parte de accesorios. Hay las dos alternativas y si queda en consideración del diseñador que recomiende o sus restrictores o los empaques, cuál le parece mejor. La gran ventaja de los restrictores es su facilidad de instalación. Y vemos a una ingeniera residente de obra donde está haciendo la instalación de un restrictor 4000 en un tapón hembra de hierro dúctil. Como se puede observar, nosotros se aprieta primero un extremo, después el opuesto y así para completar el proceso. En este caso, para los restrictores, este restrictor 4000 de tubo de C900 a un accesorio de hierro dúctil tiene una cabeza de sacrificio y esa cabeza de sacrificio cuando llegue al torque, fuerza por distancia requerido, se me va a caer. En este caso no requeriríamos torquímetro, sino sencillamente hasta que se rompa el cabezal de sacrificio o se me desprenda. Aquí vemos un tubo de C900 de color blanco. Originalmente así los teníamos nosotros en Centroamérica y en Colombia. Cuidado atrás.
¿Se ve? Ya llegó al torque y ya el cabezal de sacrificio o la cabeza de sacrificio pues se va a caer. En la parte de las tuberías de polietileno tenemos otro tipo, pues es similar, pero es un proceso diferente. Se puede hacer por termofusión o por electrofusión, o locación en la zanja, profundidad, relleno, etcétera, etcétera. Todo eso va diseñado. En el caso del polietileno vamos a la agua C906 o a la NFPA 24 y los procesos más comunes son los sistemas de termofusión o sistemas de electrofusión. Conveniente de esto es que a veces estos sistemas son demorados, requiero tener energía eléctrica, estoy colocando electricidad y calor en el proceso de instalación y eso me puede aumentar el riesgo de daño al personal o de daño a la estructura o de algún problema de conato de incendio. Por eso Vitaulic ha sacado una serie de estas uniones para los tubos de CPVC, donde sencillamente yo de noche coloco aquí cargo el taladro y al otro día yo voy instalando, simplemente voy apretando aquí y nada. No requiero torquímetro porque cuando estos dos labios se toquen, pues hasta ahí llega la unión de los elementos o el apriete de los tornillos. Es un sistema muy eficiente, es un sistema más seguro, se elimina el peligro de tener electricidad, el peligro de tener calor, el problema que a veces cuando yo estoy en campo tener electricidad es muy difícil, entonces por esto lo podemos hacer, es muy sencillo, muy rápido. Los que no están de acuerdo con estos métodos, bueno, este método se vende diciendo que mientras yo hago 15 o 20 uniones comparado con una unión termofusionada o electrofusionada. Y la contraparte dice que este tipo de sistemas pues es mucho más costoso. Pero ahí ya pues se evalúan costos, se evalúan tiempos y se evalúan riesgos que se puede generar en la instalación. Ya para terminar, podemos decir que las tuberías de CPVC, PVC, PVC molecularmente orientado y el polietileno son materiales para hacer tubos para uso en aplicaciones aéreas o aplicaciones enterradas para protección contra incendio. El CPVC bajo norma CTMF 442 listados para el uso de protección contra incendios por el momento es el único tubería plástica mencionada por la NFPA para la instalación sobre placa. El C900 tiene un historial mucho más largo de utilización en acueductos y es más extensamente utilizado en Estados Unidos, en Centroamérica, en Colombia. El polietileno bajo norma C906 se instala casi que exclusivamente en rehabilitación de tuberías sin zanja en Norteamérica. El PVC bajo norma agua C909, el biaxial, es relativamente nuevo. La NFPA 13 lo incorporó hasta el año 2016. El diseñador, en su experiencia y conocimiento, debe conocer las limitaciones, las ventajas, los pros y contras de cada producto de acuerdo a su proyecto específico y definir qué tipo de material o qué tipo de tubería utilizar. Y la escogencia de una tubería no metálica o una tubería metálica debe hacerse en condiciones específicas de acuerdo al proyecto, de acuerdo a su durabilidad, su desempeño y sobre todo la confiabilidad. El costo ahora no importa, lo que importa es cómo ese costo se maneja con el tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, estamos pendientes para sus preguntas.